tiempo en que México dejó de soñar y empezó a obedecer. Un tiempo en que las palabras dejaron de emocionar y comenzaron a administrar el desencanto. Aquel país, herido por el colapso petrolero, por el peso traicionado, por la lágrima de un presidente que ya no creía ni en sí mismo, fue entregado a un hombre silencioso, un tecnócrata sin carisma, sin euforia, sin consuelo. Miguel de la Madrid prometió disciplina, orden y renovación moral, pero lo que entregó fue algo más frío, un país de cifras sin alma, de programas sin rostro, de pobreza administrada y corrupción institucionalizada. Y entonces llegó el terremoto, el de la tierra y el de la confianza. La ciudad se derrumbó y con ella el pacto social. Mientras el pueblo se rescataba solo entre los restos de concreto, el gobierno se hundía en la indiferencia. El PRI perdía algo más que legitimidad, perdía el alma de una nación. Pero ese no fue el único desastre. En silencio, sin sismos ni sirenas, una amenaza invisible entró en las despensas del país, una leche en polvo contaminada, repartida por el Estado. Una decisión que pudo enfermar a miles y que hasta hoy permanece impune, porque el sistema que debía proteger prefirió callar. ¿Fue Miguel de la Madrid un reformador silencioso o un burócrata que cerró los ojos ante la tragedia? ¿Realmente hubo una renovación moral o solo cambió el lenguaje de la corrupción? ¿Puede un país sanar cuando el olvido se vuelve política de Estado? En este episodio de Ecos del Pasado, historias que resuenan, revivimos la era del tecnócrata que prometió modernidad y entregó control, el gerente del desencanto, el arquitecto de una transición sin esperanza, el presidente que sembró el camino para la llegada del poder más temido de nuestra historia. Porque a veces el poder no se grita, se susurra, y cuando se susurra demasiado es porque ya no necesita pedir permiso. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, historias que resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? El gerente del colapso, la llegada de Miguel de la Madrid al poder. 1982. México se encuentra sumido en una fuerte crisis económica y la devaluación comienza a acelerarse. Las promesas están rotas. El país estaba exhausto. Tras años de euforia petrolera, de discursos altisonantes y derrumbes financieros, México no necesitaba un caudillo, necesitaba un contador. No quería lágrimas, quería cifras. Y así fue como llegó Miguel de la Madrid. Nacido en Colima en 1934, dentro del seno de una familia de clase media con formación liberal, se educó como abogado en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde entonces supo que su poder no estaría en la plaza pública, sino en los corredores del Estado. Más que orador, fue lector. Más que político, fue funcionario. Tenía el rostro del burócrata ideal, discreto, eficiente y obediente. Años más tarde, viajó a Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Administración Pública en Harvard. Ahí, absorbió no solo conocimientos técnicos, sino una forma de entender el poder como herramienta de gestión, no de transformación. Una visión que marcaría para siempre su presidencia y su legado. Durante las décadas de 1970 y 1980, Miguel de la Madrid ocupó cargos clave en la estructura económica del país. Fue director general de crédito de la Secretaría de Hacienda y luego subsecretario de Presupuesto. Su especialidad, ordenar cifras desbordadas y promesas rotas. Fue uno de los hombres que advirtió la bomba de tiempo económica que López Portillo ignoró, pero su voz no tenía el peso de la política, solo el volumen de las gráficas. Mientras el petróleo fluía, de la Madrid observaba. Mientras se repartían licitaciones, él calculaba. Y cuando el sistema colapsó, él ya tenía lista la contabilidad del desastre. En 1981, López Portillo rompió una vez más las formas, saltándose a figuras con mayor trayectoria política
eligió a Miguel de la Madrid como su sucesor, no por carisma ni por liderazgo, sino porque tras la devastación el sistema necesitaba lavarse la cara. El PRI ha perdido poder de convocatoria social, pero mantenía los principios sin desviación, vigente a la Revolución Mexicana. Si el alma de Miguel de la Madrid le pertenecía a López Portillo, también le pertenecía al movimiento iniciado en 1910. Hablaba ya el lenguaje de la familia. Cita: Los presidentes, de Julio Scherer García. De la Madrid no era un líder de masas, ni un hombre de discursos inspiradores, pero era justo eso lo que el PRI necesitaba: un administrador sin historia, un técnico sin pasado, una hoja de cálculo con cara humana. Así nació la narrativa de la revolución moral de la sociedad. No fue una cruzada ética, fue una estrategia política, una cortina que permitiría al régimen reciclarse sin cambiar de fondo. El nuevo presidente hablaba con mesura, prometía limpieza, eficiencia y austeridad, pero sus palabras eran frías como el mármol, y el pueblo, aún herido por la crisis, no halló consuelo en las estadísticas. Así, el México de 1982 no encontró redención, solo orden, y en lugar de un nuevo rumbo, lo que recibió fue una contabilidad de la ruina. Miguel de la Madrid no llegó para inspirar, llegó para gestionar el derrumbe. Renovación moral, la gran cortina de humo del PRI. La crisis económica de México está muy por encima de lo que el gobierno admite. ¿Podrá el nuevo presidente contener la inflación que golpea la economía de miles de mexicanos, o solo fingirá hacerlo? Cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia, México era un campo minado de escándalos, la bancarrota dejada por López Portillo, el nepotismo descarado, la crisis de la legitimidad institucional. Todo exigía un gesto de redención. El nuevo presidente respondió con una fórmula tan antigua como útil: la promesa moral. Así nació uno de los eslogans más ambiguos del priismo tardío: la renovación moral de la sociedad. No era una política pública, no era una reforma jurídica, era un discurso, un lenguaje nuevo que no cambiaba las prácticas, solo las palabras. Miguel de la Madrid anunció, pero nunca se llevó a cabo, la renovación moral de la política mexicana, y desde 1982 la economía no tiene vitalidad. En suma, el verdadero enemigo de México es la combinación de la corrupción pública con una economía formal debilitada. Si ambos problemas no se enfrentan con inteligencia y voluntad, no es imposible el retorno del Estado fallido del siglo XIX. Cita: Nuestra tragedia persiste, de Lorenzo Meyer. Una de las primeras acciones fue la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, un nuevo organismo que, en teoría, tendría la misión de combatir la corrupción administrativa, pero su función real fue distinta. No investigaba el poder, lo blindaba, no denunciaba abusos, los clasificaba y, más que castigar, contenía. La SECOGEF, dirigida inicialmente por Francisco Rojas, operaba como un filtro. Las denuncias ciudadanas llegaban, pero raramente eran procesadas. Los informes eran confidenciales, las auditorías se hacían, pero los resultados nunca llegaban al público. La fiscalización, en lugar de ser un bisturí, fue una cobija. Mientras tanto, los casos de corrupción seguían proliferando. Algunos eran escandalosos, convenientemente ignorados. Uno de los más comentados fue el de las redes de distribución alimentaria vinculadas al Estado. Aunque aún no se hablaba públicamente de leche contaminada, ya circulaban denuncias sobre malos manejos, contratos inflados y desvíos dentro de empresas paraestatales clave, muchas de ellas relacionadas con alimentos básicos. Pero los nombres eran intocables y la moral era selectiva. El escándalo más icónico de la impunidad institucionalizada no surgió directamente de Miguel de la Madrid, pero marcaría el principio del patrón que heredaría su sucesor. Años después, ya en tiempos de Salinas, el país escucharía por primera vez los nombres de los hermanos Briviesca, figuras que se enriquecieron desde dentro del aparato estatal bajo el cobijo de una clase política que aprendió en los años 80 que la nueva moral era un instrumento, no una obligación. El problema no era la falta de leyes, era la voluntad de aplicarlas. En realidad, el discurso de la Madrid no estaba dirigido al pueblo, estaba dirigido a los inversionistas. Era una señal para los organismos internacionales, era una manera de recuperar credibilidad en los mercados, no en las calles. Así,
El lenguaje de la tecnocracia sirvió como camuflaje. La corrupción no desapareció, solo se volvió más eficiente y más difícil de rastrear. La renovación moral nunca fue un punto de partida, fue una coartada, una forma de disfrazar el continuismo con la retórica del cambio, de mantener el control mientras se prometía transformación. Terremoto del 85, la nación que despertó bajo los escombros. Era el amanecer del 19 de septiembre de 1985. A las 7:19 de la mañana, sin advertencia, la tierra rugió como si exigiera cuentas al poder. Un sismo de magnitud 8.1 sacudió el corazón de México. Edificios enteros colapsaron, escuelas, hospitales, vecindades populares, todo se vino abajo. Miles quedaron atrapados bajo los escombros, otros tantos murieron sin que nadie supiera sus nombres. La cifra oficial habló poco más de 3,000 muertos, pero la realidad fue mucho más brutal. Testimonios de rescatistas, vecinos y periodistas estiman que hubo entre 20,000 y 40,000 fallecidos y más de 100,000 damnificados en la Ciudad de México. La destrucción que provocó el terremoto de 1985 cambió la fisonomía y la vida de la Ciudad de México. En los escombros de la incompetencia gubernamental para atender la emergencia quedó sepultada la resignación de sus habitantes. La catástrofe natural arrasó inmuebles, cegó miles de vidas y precipitó el derrumbe del PRI en la capital. Cita La Jornada, cuando los ciudadanos tomaron la ciudad en sus manos, de Jesús Ramírez Cuevas. Las primeras horas fueron un vacío. El ejército no salió. Las brigadas oficiales no aparecieron. La televisión estatal siguió su programación y Miguel de la Madrid guardó silencio. Pasaron 36 horas sin presencia visible del gobierno federal, ni discursos, ni ayuda, ni liderazgo. Solo ruinas y ciudadanos moviendo piedras con las manos. ¿Alguien nos escucha en Mientras los cuerpos eran sacados por voluntarios, los medios intentaban minimizar la tragedia, y en los barrios más afectados, Doctores, Obrera, Roma, Tepito, el pueblo organizó su propia estructura de emergencia. Ahí, en medio del polvo y el luto, nació una nueva forma de ciudadanía. Surgieron las primeras brigadas civiles, vecinos anónimos que tomaron megáfonos, palas, botiquines. Los arquitectos, médicos, obreros, estudiantes, todos se convirtieron en rescatistas, censadores, líderes espontáneos. Ese despertar fue más que logístico, fue político. En cada edificio rescatado sin ayuda oficial, en cada cuerpo salvado sin permiso institucional, el pueblo recuperó algo que creía perdido, la capacidad de decidir, y con ello empezó a fracturarse la legitimidad del régimen. De la Madrid tardó días en recorrer la ciudad y cuando apareció, su rostro era el de un administrador desconectado. No hubo llanto, no hubo abrazo, solo números y tecnocracia. Aquella imagen fue devastadora, un presidente sin alma, un Estado sin corazón. La grieta ya no estaba solo en las banquetas, estaba en el sistema político. El PRI, que durante décadas se había sostenido en el mito de la omnipresencia, reveló su vacío. En respuesta al abandono, surgieron nuevos liderazgos sociales. Se fundaron organizaciones vecinales, sindicatos independientes, comités de damnificados y coaliciones urbanas. Entre los escombros se gestaba una oposición real, no en el Congreso, sino en las calles. La propaganda ya no bastaba. El relato oficial de eficiencia, unidad y modernización se desplomó junto con los edificios y nunca más volvió a sostenerse con la misma fuerza. El terremoto de 1985 no solo cambió el paisaje urbano, cambió la conciencia colectiva y mostró con toda crudeza que cuando el poder se ausenta en la tragedia, pierde el derecho a gobernar. Ese día, México tembló, pero no solo por las placas tectónicas, tembló porque se dio cuenta de que estaba solo. La República Administrada. México entra al mercado. Fondo Monetario Internacional anuncia medidas para México. Cuando Miguel de la Madrid llegó al poder, la deuda externa de México superaba los 80,000 millones de dólares. El país estaba al borde del colapso y el nuevo presidente tenía claro que no venía a transformar, sino a estabilizar. Su gobierno adoptó sin reservas la receta del Fondo Monetario Internacional,
recortes, contención y apertura. El país se vio obligado a firmar acuerdos de ajuste estructural que implicaban dolorosas decisiones: reducción del gasto público, congelación de salarios, desaparición de subsidios a productos básicos, privatización de empresas estatales y flexibilización del mercado laboral. La nueva administración inició una severa reducción del gasto público, que dejó a muchos burócratas en el desempleo. Eliminó programas como el SAM, Coplamar, CONAPAS y PRONAF, y contuvo férreamente los salarios, aunque no precisamente los de los altos funcionarios, quienes, a la voz de ¿crisis? ¿Cuál crisis? Se sirvieron los sueldos con pala mecánica, según ellos, para evitar la corrupción. Cita: Tragicomedia mexicana, La vida en México, de 1982 a 1994, de José Agustín. Miles de trabajadores fueron despedidos en nombre de la eficiencia. El campo recibió menos apoyos. Los programas de salud y educación fueron recortados. Y con cada firma, con cada acuerdo, con cada memorándum, el modelo del milagro mexicano fue desmantelado. En 1987, ante la inflación desbordada, el gobierno implementó el Pacto de Solidaridad Económica, un acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos que congeló precios y salarios con el pretexto de detener la espiral inflacionaria, pero en la práctica fue un freno al poder adquisitivo, un salvavidas para los de arriba. La inflación llegó al 159% en 1987, la clase media se desplomó, el salario real perdió casi la mitad de su valor, y mientras tanto, los grandes capitales se fortalecían. La apertura comercial importó bienes, pero arrasó con industrias nacionales. El modelo empresarial del poder estaba naciendo, y con él, una élite más técnica, más financiera y más ajena a la política social. Desde 1986, México solicitó su ingreso al GATT, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, un paso que marcaría el inicio del camino del Tratado de Libre Comercio. Aunque no se firmaría sino hasta 1992, el terreno se preparó durante este sexenio: reducción de aranceles, apertura de fronteras y desnacionalización de sectores estratégicos. Durante su sexenio, se privatizaron más de 150 empresas paraestatales, desde hoteles, siderúrgicas, hasta líneas de transporte y bancos de desarrollo. La consigna era clara: el Estado ya no debía intervenir en la economía, solo regularla o simular que lo hacía. Y mientras la economía se abría, también lo hacía la brecha social. Los campesinos perdieron apoyos, los trabajadores perdieron sus derechos y los empresarios ganaron poder. Así se consolidó una lógica que aún persiste: el Estado como facilitador del mercado, la política como gestor de intereses privados. La democracia es subordinada a la estabilidad macroeconómica. La figura del presidente también cambió. De caudillo pasó a ser un gerente, de representante del pueblo a administrador de cifras, y en esa transición emergió una sombra más ambiciosa, la del licenciado Carlos Salinas de Gortari. Salinas fue su delfín, su protegido y su heredero. Miguel de la Madrid le abrió las puertas, le preparó el terreno y le entregó las llaves de un modelo económico que ya no reconocía al pueblo, sino a los mercados. El neoliberalismo llegó como una tormenta, llegó como protocolo, llegó como memorándum, como un plan quinquenal, y cuando el pueblo despertó, el Estado ya no estaba ahí, solo quedaba un modelo, frío, técnico e incuestionable. El precio de la leche, cuando el gobierno envenenó la confianza. Son un 50 pesos por todo. La leche es gratuita. Gracias, vuelva pronto. Durante décadas, hubo una palabra que recorría los barrios más pobres de México como promesa y como consuelo: Conasupo. Fundada en 1961, Conasupo nació con el propósito de garantizar el abasto de alimentos básicos a precios accesibles, luchar contra la desnutrición y proteger a los sectores más vulnerables frente a la inflación. Era, en el papel, el escudo alimentario de la nación. Pero para los años 80, ese escudo ya estaba oxidado. Bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, Conasupo dejó de ser una institución pública de distribución y se convirtió en una maquinaria burocrática opaca, donde el alimento se volvió moneda política y la pobreza un instrumento de control. En teoría,
Conasupo distribuía maíz, leche, arroz, frijol y trigo. En la práctica, su operación se volvió caótica, costosa y corrupta. Miles de toneladas de alimento fueron mal almacenadas, otras nunca llegaron a su destino, y muchas fueron utilizadas para premiar lealtades partidistas en campañas locales. La distribución de leche en polvo a través de Liconza, filial de Conasupo, se convirtió en uno de los programas más emblemáticos, pero también en uno de los más oscuros, porque en la década más crítica de la salud pública global, la vigilancia sobre lo que llegaba a las mesas mexicanas fue mínima. En abril de 1986, el mundo observó con horror la catástrofe de Chernobyl. Una nube radiactiva cubrió gran parte de Europa y los países afectados comenzaron de inmediato a desechar productos agrícolas contaminados, pero México hizo lo contrario. Mientras otras naciones destruían sus reservas contaminadas, el Estado mexicano importó leche en polvo desde Europa a precios sospechosamente bajos y la distribuyó a través de Conasupo en colonias populares, escuelas públicas y comunidades rurales. No hubo un aviso, no hubo un análisis público, no hubo freno, solo decisiones: comprar, distribuir y silenciar. Los contaminantes radiactivos generan un envenenamiento silencioso a los seres vivientes, ya que la contaminación es inodora, incolora y no tiene sabor. Por lo tanto, una vez que se incorpora a los productos alimenticios, no es posible distinguir con los sentidos pequeñas o grandes concentraciones de dichos contaminantes. Cita: Revista Proceso, La leche radiactiva, negligencia sin castigo, de Guillermo Zamora. El escándalo aún no estallaba, pero la semilla del crimen había sido sembrada, y con ella la confianza en el Estado comenzaba a descomponerse, como los lotes sin refrigeración en las bodegas de Liconza. A la par, surgieron otras instituciones con rostro asistencialista, programas como ICEDOL, INI y fundaciones paralelas que en lugar de resolver la pobreza, la administraban con lógica electoral. Se repartían alimentos como se repartían votos, se entregaban cobijas como se entregaban favores, y la política social se convirtió en un almacén de lealtades. El modelo tecnocrático que tanto hablaba de eficiencia demostró su indiferencia: frío, calculador, peligroso. Porque mientras el pueblo creía estar protegido, las decisiones se tomaban a puerta cerrada, con criterios económicos, con cálculos políticos y sin humanidad. Y entonces, el alimento que debió nutrir comenzó a intoxicar, porque el Estado que debía proteger prefirió callar, y la leche que debía fortalecer a los niños pronto se convirtió en un veneno. Silencio, desencanto y poder, el legado que abrió las puertas a Salinas. Cuando el gobierno de Miguel de la Madrid llegó a su fin, no dejó un monumento, ni un héroe, ni una victoria. Dejó algo más profundo, una fractura. Una generación entera, nacida entre la bonanza petrolera y la catástrofe del 85, creció entre discursos tecnocráticos, recortes, apagones y promesas huecas. Ya no se hablaba de justicia, se hablaba de estabilidad. Ya no se prometía progreso, se gestionaba la pobreza. El contrato social que había sostenido al PRI durante décadas se rompió sin hacer ruido. La gente ya no esperaba nada, ni justicia, ni democracia, ni futuro. Miles comenzaron a migrar hacia el norte, a otras ciudades, huyendo de un país que ya no prometía nada, donde la escuela ya no garantizaba empleo y la salud era un privilegio. En ese México agrietado, el narcotráfico se expandió silenciosamente, cosechando la desesperanza, protegido muchas veces por redes institucionales, por autoridades que volteaban la mirada o que abrían la mano. Miguel de la Madrid no fue un líder, fue un puente, un gerente, el hombre que preparó el terreno, que limpió la fachada, que silenció a la disidencia para que otros tomaran el control. El legado de la Madrid no fue una transformación, fue la normalización de la crisis, la gestión del colapso, la instauración de la impunidad como norma. Cuando terminó su sexenio, México no era más justo, ni más libre, ni más democrático, era más silencioso, más cínico y más roto. Los jóvenes no creían ya en la política, las madres ya no esperaban nada del IMSS, los campesinos sabían que no habría apoyo, y los maestros enseñaban sin esperanza. La generación sin esperanza nació con este sexenio, una sociedad acostumbrada al desencanto,
a la simulación, a sobrevivir. Y en ese México sin fe, sin instituciones sólidas, una tragedia invisible se extendió en silencio. La distribución de la leche contaminada por parte del Estado, un crimen sin culpables, una omisión que enfermaría una generación entera y que solo hoy, décadas después, comenzamos a entender. ¿Quién decidió importar leche potencialmente contaminada durante una de las peores crisis nucleares del siglo? ¿Por qué el Estado prefirió guardar silencio antes que alertar a su población? ¿Quién se benefició de esta transacción silenciosa y cuál fue su costo? ¿Cuántos se enfermaron sin saberlo y cuántos aún hoy siguen sin respuesta? En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, descubriremos cómo la sombra de Chernobyl llegó a las cocinas mexicanas, cómo el alimento se convirtió en amenaza y cómo el Estado decidió callar mientras millones de niños bebían sin saberlo el legado silencioso. El gobierno de Miguel de la Madrid no solo nos enseñó a vivir con menos, nos enseñó a esperar menos justicia, menos verdad, menos futuro. Porque a veces el crimen no necesita balas, solo necesita indiferencia y un sello oficial. Y aún hoy, cuando miramos hacia atrás, no lo hacemos con nostalgia, sino con una amarga claridad, que fue en ese sexenio donde comenzamos a entender que el poder ya no pedía perdón, ni buscaba convencer, solo administrar el silencio. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.